Juan capítulo 13, y vamos a empezar con el verso 21. Jesús sabía que esta fiesta que Juan menciona en el primer verso, era la fiesta de la Pascua, sería el último que él celebraría con sus discípulos. Jesus knew that the Passover feast that John mentions in verse 1 would be the last one he would celebrate with his disciples. Y también sabía que él literalmente vendría a ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. And he also knew that he would literally become the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pero quería visitar de nuevo el tema de Judas, porque Juan dedica 23 de los 38 versos de este capítulo al incidente de Judas en este capítulo. Pero quería hacer eso primero. I wanted just to return a bit to the topic of Judas, because John dedicates 23 of the 38 verses in this chapter to him. Pero antes quiero enfocarme en Jesús. Dice al final del verso 1, cómo había amado los suyos que estaban en el mundo, o sea, los discípulos, los amó hasta el fin. John tells us that at the end of verse 1, having loved his own who were in the world, speaking of his disciples, he loved them to the end. Juan recalca que Jesús los amó a todos, sin excepción. John emphasizes that Jesus loved them all without exception. Juan quiere que sepamos que todo lo que Jesús va a hacer en este capítulo está motivado por su amor ágape, su amor abnegado para cada uno de sus 12 discípulos, cada uno. John begins this entire chapter reminding us that everything Jesus is about to do is motivated by his agape love, his unconditional, selfless love for his 12 disciples. Justo después de decirnos que Jesús amaba a todos sus discípulos, mira lo que dice Juan enseguida en el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, verso 4, se levantó de la cena, y verso 5, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. And right after telling us that Jesus loved all his disciples, look at what John tells us next in verse 2. And supper being ended, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, verse 4. So he got up from the meal, in verse 5, and began to wash his disciples' feet. Ya estudiamos que Jesús lavó los pies a sus discípulos para enseñarles una lección sobre el liderazgo de servicio o liderazgo abnegado. We already studied that Jesus washed his disciples' feet to teach them a lesson about servant leadership. Sin embargo, en los versos 2 al 3, parece que Juan, hermanos, quiere que sepamos que hay una urgencia en Jesús de lavarle los pies a sus discípulos debido a Judas. However, in verse 2 and 3, John appears to be stressing that there was this urgency in Jesus to wash his disciples' feet because of Judas. Judas necesitaba estar allí cuando lo hiciera. Judas needed to be there when he did this. Todo lo que Jesús está haciendo aquí es intencional. Everything that Jesus is doing here is intentional. Él tiene el control de todo. He is in control of everything. Además, Jesús sabe que el que está por traicionarlo está literalmente reclinado justo a su izquierda en el asiento reservado para el invitado de honor del anfitrión. Plus, he knew that his betrayer was literally reclining just to the left-hand side of him, the host, in the host seat, the guest seat of honor. Y debido a que Jesús es el anfitrión de esta comida, él intencionalmente sentó a cada uno de sus discípulos precisamente donde él quería que estuvieran sentados. And because Jesus is the host at this meal, he intentionally sat the disciples precisely where he wanted them seated. Primero, les predica un sermonzazo sin palabras, fíjate, de liderazgo abnegado a lavarle los pies.
First, he preaches a powerful sermon without words, mind you, on servant leadership by washing their feet. Y luego les da aplicación personal a su sermón diciéndoles en el verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las que hiciereis. Next, he gives personal application to his sermon by telling them in verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Sabemos que Jesús amó a los 12 sin excepción, nos dice el verso 1. We know that Jesus loved all his disciples without exception, says verse 1. Sabemos que hubo una urgencia en Jesús, que Judas estuviera ahí cuando lavara los pies de ellos. And we know that there was an urgency in Jesus, that Judas be there when he washed his disciples' feet. Ahora mira lo que Jesús hace enseguida. Now watch what Jesus does next. Verso 18. No hablo de todos, no hablo de todos vosotros, y sé a quienes he elegido. I do not speak concerning all of you. I know whom I have chosen. Por 3 años y medio, Judas había tenido el gran privilegio de haber sido escogido como uno de los 12 discípulos de Jesús. You see, for 3.5 years, Judas had the great privilege of being chosen as one of Jesus' 12 disciples. De caminar, comer, reír y orar con Jesús y aprender personalmente de las mismas palabras del verbo de vida. To walk, eat, laugh, cry with Jesus and learn personally from the very words of the word of life. Sabemos que Jesús amó a Judas igual que a los otros 11. We know that Jesus loved Judas just as much as the other 11. Tanto lo amó que estuvo dispuesto de tomar la posición de un esclavo y lavarle los pies a Judas. He loved him so much that he was willing to take the position of a slave and wash Judas's feet. Ahora sí, Jesús empieza a hacer distinciones entre sus discípulos. Now, Jesus begins to make distinctions between his disciples. Les dice en el verso 18, no hablo de todos vosotros. Los amo a todos, pero ahora no hablo a todos. He tells them, I love you all, verse 1, but I'm not speaking concerning all of you. Luego sigue en el verso 18, mas para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. And I know, verse 18, I know whom I have chosen, but that the scriptures may be fulfilled. He who eats bread with me has lifted up his heel against me. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. And now I tell you before it comes, that when it does come to pass, you may believe that I am he. Enseguida, queridos hermanos, les dice que uno de ellos lo iba a traicionar. Pero aquí, en los versos 18 y 19, no se los dice así directamente. Next, he tells them that one of them was going to betray him. However, right here in verses 18 and 19, he doesn't come straight out and tell them that. Jesús cita un verso del Salmo 41, donde David lamenta como un amigo y consejero de mucha confianza, al que le mostró su amor y hospitalidad, le volteó las espaldas y lo traicionó, tal vez refiriéndose a su amigo Ahitofel. Jesus quotes a verse from Psalm 41 where David talks about a trusted friend and counselor, one who he loved, and he showed great hospitality to him. He turned his back and betrayed him, probably referring to his friend Ahithophel. Puede leer sobre este acto de traición en 2 de Samuel 17 como tarea. You can read about this act of betrayal in 2 Samuel 17 for your homework. Al citar este verso, cada uno de los discípulos hubiera sabido inmediatamente el evento y a la persona a quien Jesús estaba refiriendo. By quoting this verse, each of the disciples would have immediately known the event and the person Jesus was referring to. Judas, siendo escogido por Jesús para ser uno de los discípulos, no cambió su corazón pecaminoso. Judas, being chosen by Jesus to be his disciple, didn't change his sinful heart.
pasando 3 años y medio con Jesús, con el creador del universo, tampoco pudo cambiar su corazón pecaminoso. Spending 3.5 years of his life with the creator of the universe had not changed his sinful heart. Jesús aprovecha una última oportunidad para usar las escrituras que Judas había aprendido desde su niñez para ver si tal vez recapacitaría. Jesus takes one last opportunity to use the scriptures that Jesus had been taught since he was a little boy, to see if perhaps they might cause him to reconsider. Es como si Jesús le estuviera diciendo: Judas, el verso que te acabo de citar, tú sabes que David es traicionado por un amigo cercano y con el que compartió una cena. It's as if Jesus were telling Judas, in the psalm I just quoted you, David is betrayed by a close friend he shared a meal with. Tú conoces bien esa historia. You know that story well. Judas, la escritura es clara y se va a cumplir al pie de la letra. Judas, the scripture verse is clear and it will come to pass. Un amigo mío con quien comparto una cena me va a traicionar. A close friend I shared a meal with is going to betray me. Te estoy dando una última oportunidad para que eliges no ser ese guy. I'm giving you one last opportunity to choose not to be that guy. En su bolsillo, debajo de su túnica de Judas, habían 30 piezas de plata que los líderes religiosos ya le habían dado para entregar a Jesús. Somewhere tucked under Judas's tunic were 30 pieces of silver that the religious leaders had already given him to betray Jesus. El plan ya estaba en acción. The plan was already in action. Nada que Jesús había dicho, que había hecho, cambió el corazón entenebrecido de Judas. And nothing Jesus did, nothing Jesus said, changed the darkened heart of Judas. Verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto, cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. When Jesus had said these things, he was troubled in spirit and testified and said, most assuredly I say to you, one of you will betray me. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Then the disciples looked at one another, perplexed about whom he spoke. Hermanos, esta es mi opinión personal, pero es aquí donde yo creo que Jesús nos revela, nos da un vistazo del corazón de Dios cuando Él elige endurecer el corazón de alguien. This is my personal opinion, but this is where I believe that Jesus reveals to us. He gives us a glimpse at the heart of God when He decides finally to harden somebody's heart. Jesús se fijó que no hubo ni siquiera un indicio de remordimiento o arrepentimiento en el rostro de Judas. Jesus noticed that there wasn't even a hint of remorse or repentance in Judas's face. Y Juan nos dice que esto causó una visible reacción obvia, visceral, emocional y palpable en Jesús. And John tells us that this caused a visible, visceral, deeply emotional reaction in Jesus. Juan dice que Jesús fue conmovido en espíritu. John tells us that Jesus was troubled in spirit. Hay aquellos que tienen una idea errónea que Dios del Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al Dios del Nuevo Testamento. There are those who have this wrong idea in their heads that the God of the Old Testament is very different from the God of the New Testament. Creen que el Dios del Antiguo Testamento es vengativo, duro, rencoroso, y el Dios del Nuevo Testamento es amoroso, perdonador y amable. They believe that the God of the Old Testament is vengeful, harsh, spiteful, and that the God of the New Testament is loving, forgiving, and kind. Citan versos como Éxodo capítulo 7, verso 3, cuando Dios habla con Moisés y le dice en Éxodo capítulo 7, verso 3,
Búsquenlo, por favor, porque vamos a ver otros versos ahí en Éxodo capítulo 7. Man, I'm thirsty. Génesis, Éxodo, el segundo. ¿Se acuerdan la mano, hermanos? El Pentateuco. El pulgar. All right. Éxodo capítulo 7, verso 2. Citan versos como Éxodo 7, verso 3, cuando Dios habla con Moisés y le dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. They quote verses like Exodus chapter 7 verse 3, where God tells Moses, but I will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my signs and wonders in Egypt, he will not listen to you. El hecho es que Dios nunca cambia, ¿no es verdad eso, hermanos? The fact is, God doesn't change. Pero estas personas no siguen leyendo hasta los versos 2 y 13 del capítulo 7 del mismo capítulo, donde dice, la vara serpiente de Aarón les tragó las varas o las serpientes de todos, o sea, los hechiceros del faraón. Y luego el verso 13 dice, y a pesar de esto, el faraón, ¿qué? Endureció su corazón. But they don't keep reading in verse 12 and verse 13 of that same chapter in Exodus 7. But Aaron's staff, or his snake, swallowed up their staffs, or their snakes. Verse 13. Yet Pharaoh's heart became hard. No siguen leyendo lo que ocurrió después de la primera plaga en el verso 22. Era la plaga de sangre. Y el corazón del faraón se endureció. They don't continue reading to verse 22 to see what happened after the first plague, the plague of blood. And Pharaoh's heart became hard. No siguen leyendo lo que ocurrió después de la segunda plaga, la plaga de las ranas, en el capítulo 8, verso 15, donde dice, Faraón endureció su corazón y ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. They don't continue reading what happened after the second plague, the plague of frogs. In verse 15 of chapter 8, but Pharaoh hardened his heart and would not listen to Moses and Aaron. No leen lo que ocurrió después de la tercera plaga, la plaga de los piojos en el capítulo 8, verso 19. Mas el corazón del faraón se endureció, así que no les hizo caso. They don't continue reading what happened after the third plague, the plague of lice, Exodus 8:19. But Pharaoh's heart was hard and he would not listen. Tampoco leen lo que ocurre después de la cuarta plaga, la plaga de las moscas, capítulo 8, verso 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. They failed to read what happened after the fourth plague, the plague of flies, Exodus 8:32. But Pharaoh's heart hardened his heart at this time also. No llegan a leer la quinta plaga, la muerte del ganado, capítulo 9, verso 7. Mas el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. They don't continue reading to chapter 9 verse 7, where it says, but the heart of Pharaoh became hard and he did not let the people go. No es hasta después de la sexta plaga, la plaga del sarpullido, donde ahí en Éxodo capítulo 9 verso 12 nos dice lo siguiente: pero el Señor endureció el corazón del faraón. It wasn't until the sixth plague, after the sixth plague, that verse 12 of chapter 9 tells us, but the Lord hardened the heart of Pharaoh. Pablo le pregunta a los romanos en el capítulo 2, verso 4, ¿menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad de Dios? Paul asked the Romans in chapter 2, verse 4, or do you show contempt for the riches of God's kindness, forbearance, and patience? Y luego en el mismo verso les hace una segunda pregunta. ¿Ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? And then he asked them a second question in the same verse. Do you not realize that this kindness of God is intended to lead you to repentance?
Así como Jesús le mostró a Judas su paciencia y benignidad en escogiéndolo como su discípulo, just as Jesus showed Judas his patience and kindness in choosing him as his disciple, tolerándolo por 3 años y medio, tolerating him for 3.5 years, sentándolo en la silla del huésped de honor a la mesa, sitting him in the chair of the guest of honor, lavándole los pies, washing his feet, y advirtiéndolo con las escrituras antes de que Dios le endureciera el corazón, and warning him with the scriptures before God hardened his heart. Así también Dios pacientemente le dio a las dinastías de los faraones 400 años para que se arrepintieran mientras que los judíos estaban en Egipto. Les dio 40 años desde que Moisés huyó al desierto. Y a este faraón del Éxodo en particular le dio 6 oportunidades, 6 plagas, más de la mitad de las plagas para arrepentirse y humillarse antes que le endureciera el corazón. So too God patiently gave the Pharaoh's dynasty 400 years to repent where the Jews were slaves in Egypt. 40 years after they fled to the desert and gave them specifically, this Pharaoh specifically, the Pharaoh of Exodus, 6 opportunities, 6 plagues. He gave them 6 opportunities to repent before hardening his heart. A la raíz de la palabra griega para el verso 1, la frase conmovido en espíritu, es la palabra para turbado o turbulento. In the root, at the root of the Greek word for troubled in spirit that we see in verse 21 is the word turbulent. ¿Cuántos de ustedes saben lo que se siente, no? Cuando uno está en un avión y de repente, ¡pum!, pega la turbulencia. Todos calmados, ¿verdad? Como si nada. No es así. I don't know how many of you have ever been on the plane when there's turbulence. We're all calm, right? Like nothing's happening. Absolutely not. El corazón apatética, soberbia, terca, inmóvil de Judas conmovió o causó gran angustia emocional en el corazón de Jesús. The apathetic, arrogant, and stubborn heart of Judas caused great emotional anguish in the heart of Jesus. En el capítulo 14 de Juan, Felipe le pregunta a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. In chapter 14 of John, Philip will ask Jesus, Lord, show us the Father and that will be enough for us. And Jesus tells him, Philip, anyone who has seen me has seen the Father. Es como si le estuviera diciendo Judas a Felipe, Jesús a Felipe: Felipe, te escogí, te he amado estos 3 años que hemos estado juntos, te acabo de lavar los pies. Ese es el corazón de mi Padre, el Padre que yo he conocido desde toda la eternidad. Ese es el corazón del Padre para ti, Felipe. It's as if Jesus were telling Philip, I chose you, I love you these past 3.5 years that we've been together. I washed your feet. You see, Philip, that is the heart of the Father, the one that I have loved and has loved me for all eternity. That's the Father that I show to you. That's how He loves you. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by the Son. The Son, el cual es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. The Son, who is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. John 1:14 says, the Word, speaking of Jesus, became flesh and made His dwelling among us. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father.
Hermanos, y si Jesús vino a mostrarnos el corazón del Padre, siendo turbado en espíritu, fue la reacción que Dios sintió cuando tuvo que endurecer el corazón del faraón. And if Jesus came to show us the heart of the Father, to be the Father's icon, troubled in spirit was the reaction God too felt when he had to harden Pharaoh's heart. Fue compasivo, no vengativo. He was compassionate, not vindictive. Paciente, no iracundo. Patient, not wrathful. Benigno, no malévolo. Kind, not evil. Tristemente, así como no hubo ningún arrepentimiento en el faraón, en Judas tampoco lo hubo. Sadly, just as Pharaoh refused to humble himself and repent of the evil he was about to do, so too in Judas's heart. Dijo Pablo, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Paul says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Ahí está ese Dios cruel y iracundo del Antiguo Testamento, Larry. You see, there it goes again. That's the mean, wrathful God of the Old Testament. Estas son las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 del Nuevo Testamento. No, these are the words of the apostle Paul in Romans 1:18 in the New Testament. Pero así como en el Éxodo, uno tiene que seguir leyendo todo el contexto, todas las plagas, así también aquí en Romanos capítulo 1, verso 18. But just as in the book of Exodus, one needs to continue reading the context about all the plagues, so too with Romans 1:18. Mira lo que sigue diciendo en Romanos capítulo 1, verso 18. Yo sé, hermanos, que andamos brincando un poquito de aquí para allá, pero creo que el Señor nos quiere enseñar a todos algo. Romanos 1, verso 18 dice, pero Dios muestra su ira desde los cielos contra todos los que son pecadores y perversos. Mira lo que dice. Que detienen, o sea, que ocultan, que tratan de tapar o esconder la verdad con su perversión. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteous living. Hermanos, Dios no está tratando de jugar al escondite con la humanidad. A ver, encuéntrame si puedes. You see, God is not trying to play hide and seek with humanity. Find me if you can. No. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. En el verso 20 de ese mismo capítulo, Pablo dice que desde la creación del mundo, Él se les manifestó y que ellos, en vez de reconocer a Dios y glorificar y agradecerle a Dios, el verso 21 dice, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. In verse 20, Paul goes on to say that from the creation of the world, God manifested himself to them, and they, instead of acknowledging God and glorifying and thanking God, verse 21 says, their hearts became futile and their foolish hearts were darkened. Y en el verso 23 Pablo dice que prefirieron adorar la creación en vez del Creador. And in verse 23 Paul says that they preferred to worship the creation instead of worshiping the Creator. Y mira lo que Pablo dice enseguida en el verso 24, 26 y 28. Quiero que se fijen en una frasecita. Watch what Paul says next in verses 24, 26, and 28. I want you to focus on a little phrase. Dios no envía un relámpago del cielo para consumirlos. God doesn't send lightning from heaven to fry them.
La tierra no se abre y se los traga. The ground doesn't open up and swallow them. Mira lo que dice Romanos 1:24. Por lo cual Dios también Dios los que los entregó a la inmundicia en las concupiscencias del corazón. Y en ese verso hablando de las perversiones sexuales. Therefore, God, listen, gave them over in their sinful desires of their heart to sexual impurity. Speaking of sexual perversion. Y mira lo que dice el verso 26. Otra vez veremos la misma frase. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hablando de actos homosexuales, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Because of this, look at verse 26. God again gave them over to shameful lusts. Speaking of homosexual acts, women with women, men with men. Y mira otra vez en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Furthermore, verse 28, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, again, so God gave them over to a depraved mind, so that they do what not ought to be done. Cuando Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a entregar, mira cómo reaccionaron los discípulos. When Jesus told them that one of them was going to betray him, look how the disciples reacted. Verso 23, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Simon Peter therefore motioned to him to ask who it was whom he spoke of. Verso 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Then leaning back on Jesus' breast, he said to him, Lord, who is it? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. And Jesus answered, it is he to whom I give this piece of bread when I have dipped it. And having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Now after the piece of bread, Satan entered him. Then Jesus said to him, what you do quickly. En el verso 26, hermanos, Jesús identifica a su traidor. En ese momento, todos los otros discípulos deberían haber entendido que era Judas Iscariote, porque enseguida Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio. Y él se lo comió. In verse 26, Judas identifies his traitor. At that time, all the other disciples should have understood that it was Judas Iscariot. Because right away, Judas takes the bread from Jesus' hand and he eats it. En el verso 26, enseguida tenemos el momento siniestro, irremediable en la vida de Judas. Next we have the ominous moment of the point of no return for Judas. Verso 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Verse 27, now after the piece of bread, Satan entered him. Juan no dice que un demonio de Satanás entró en él. John doesn't say that a demon of Satan entered him. Satanás mismo entró en Judas y lo poseó. Satan himself entered and possessed Judas. Wow. Verso 28. Ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. But no one at the table knew for what reason he said this to him. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. For some thought, because Judas had the money box, that Jesus had said to him, buy these things we need for the feast, or that he should give something to the poor. Hermanos, Judas había engañado a todos los que estaban allí. Todos los discípulos estaban engañados, excepto a Jesús. Judas had deceived everybody in that upper room, around the table, except for Jesus. Verso 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado,
Luego salió y era ya de noche. Having received the piece of bread, he went out and immediately it was nighttime. Hermanos, ¿qué podemos aprender de la vida de Judas en esta escena? What can we learn, church, about the life of Judas in this scene? ¿Y qué también podemos aprender de Jesús? But what can we also learn about Jesus? Jesús amó a Judas, pero Judas desperdició ese amor. Jesus loved Judas, but Judas trampled, he wasted the love Jesus had for him. También podemos aprender, hermanos, que todas las escrituras se cumplirán. We also learned that all the scriptures will be fulfilled. También aprendemos algo más, hermanos, muy importante. Participar en actividades religiosas no es igual que ser salvos. Estar alrededor de la gente que ama a Cristo no quiere decir que eres un participante de ese grupo, que no es un edificio ni paredes, sino que son personas redimidas por la sangre preciosa de Jesucristo. You see, saving faith is not the same as participating in religious activities. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y sin embargo le dio a Judas todo su amor y todas las oportunidades para arrepentirse. And Jesus knew Judas would betray him, and yet he gave Judas every reason not to choose to do it. Nos muestra lo peor de un hombre pecador, pero también nos muestra lo magnífico y maravilloso que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y nos debemos a todos preguntar, Señor, ¿dónde estoy yo? Tenemos que estar seguros, hermanos, que hemos tenido un cambio en nuestros corazones, que el Evangelio nos ha transformado, que somos hijos de Dios y no solamente participantes de unos eventos espirituales y religiosos. Tenemos que asegurar, hermanos, que somos hijos de Dios. We need to be sure that we're just not participants in church activities, on Zoom, here. We have to make sure that we are sons and daughters of God. Pero una cosa sí les puedo decir, que Dios sigue dándonos oportunidades. But I can tell you this, God lovingly continues to give us opportunity and opportunity. Pero hermanos, hay que estar muy seguro que no hemos llegado a ese punto que se endurece nuestro corazón. We've got to make sure we get to that. We never get to that point where we think we are Christians, donde creemos que somos cristianos y que no se ha endurecido nuestro corazón, and that our hearts have not become hardened by God. Porque ese es un momento trágico, porque no se espera la muerte para saber si hemos recibido a Cristo o no. Es una cosa horrible, donde aún aquí en la tierra no hemos muerto físicamente, pero espiritualmente ya no tenemos remedio que Dios nos alcance, porque hemos llegado a un punto donde se ha endurecido tanto nuestro corazón que rechazamos a Dios, rechazamos su amor, rechazamos las oportunidades que Él nos da de nuevamente tener una oportunidad de conocerlo. Wow. Hermanos, quiero decirles algo. No sabemos realmente cuándo eso llega a ser en el corazón de alguien. Let me tell you this. We never know. We're not God. We can't see the heart of somebody. Entre tanto, queridos hermanos, siguen orando por sus seres queridos que no conocen a Cristo. Don't stop praying for your loved ones who don't know the Lord. Hable con ellos. Ámalos. Ore por ellos.
que el Señor un día los alcance y cambie su corazón, así como lo cambió a ustedes. Amén, hermanos. Let's not stop praying for them. That the Lord would reach them before it's too late, the way He reached each and every one of us.